ver para entender y obedecer. Y le voy a decir así, hablando ya del título, Dios quiere que nosotros veamos. ¿Con cuál de los sentidos tiene que ver esto? Usted estudió en la primaria, ¿no? Le enseñaron los sentidos. ¿Y con cuál sentido tiene que ver este? Con la vista. Entonces, ver, en este caso que estamos hablando aquí, no es el sentido físico o de los sentidos físicos. Vamos a hablar de los sentidos espirituales. Porque así como hay, ¿cuántos sentidos físicos hay? 5, ¿verdad? Pero en los espirituales pueden no ser 5. Podrían ser menos o más. No se clasifican de la misma forma, pero sí la palabra hace referencia por lo menos a 2 sentidos, porque hay textos bíblicos que hablan de esto. Si alguien se acuerda cuáles 2 sentidos la Biblia menciona. El sentido de la vista y el sentido del oído. Esos son, usted va a encontrar muchos textos bíblicos que hablan de ver y de oír. ¿Sí? Ok, entonces hoy estamos hablando del sentido de la vista, pero la vista espiritual. Entonces el título dice ver para entender y luego para obedecer. ¿Por qué mencionamos esto? Porque si Dios te muestra, ¿sí? Si Dios abre tus ojos espirituales para que veas, es para que, primero, ¿para qué? Entiendas. Pero no para que te quedes nada más entendiéndolo, sino ¿para qué? Para que una vez que lo entendemos, lo podamos obedecer. Y entonces, hermano, la reflexión de hoy tiene que ver con esto. Porque a lo mejor aquí en la iglesia hay gente que no ve, está ciego espiritualmente. Y es cristiano, sí, pero también hay mucha gente cristiana que está ciega espiritualmente. Se guía por los sentidos, ¿qué? Físicos. Por ejemplo, alguien que dice, me miró feo la hermana y ando muy agüitado. ¿Qué sentido es ese? Anda viendo nomás lo físico, ¿verdad? No lo espiritual. O oyó lo que no debía oír. Tocó lo que no debe tocar. Son los sentidos físicos. Pero luego el Señor habla de los sentidos espirituales. Entonces, cuando el Señor nos muestra, podemos ver, entendemos. Pero después de entender, pues hasta ahí no ha pasado nada todavía. ¿Sí? En el caso del hijo pródigo, cuando él dijo, ¿qué estoy haciendo aquí? Dijo, ¿qué miró? ¿Qué miró allí? Dios le mostró lo mal que olía el ¿qué? ¿Cómo se llama aquí? El chiquero, lo mal que olía. No se había dado cuenta el Señor que olía muy mal ahí. Estaba encantado de la vida, hasta sentado, yo creo, lodo también. Pero miraba a los cochitos comiendo y con ganas también. Entonces, pero llegó un momento en que él dijo, ¿sabes qué? ¿Qué estoy haciendo aquí? Hasta ahí estaba entendiendo. Pero si nomás se queda entendiendo, ahí estuviera todavía entendiéndolo. Qué mal está. Qué mal está que yo esté aquí. Pero hay mucha gente, inclusive cristianos, que han entendido cosas, pero no son capaces de obedecer, de ejecutar aquello que Dios nos hizo entender. Me estoy explicando, hermano. Esa es la idea de la reflexión de hoy. Entonces, quiero que leamos allí el pasaje de referencia, Efesios 1, en versículos 17 al 19. Miren, hermanos, dice así la palabra. Dice, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón, para que sepan a qué esperanza Él nos ha llamado, cuál es la riqueza de su gloria, de su gloriosa herencia entre los santos,
y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Hay una versión del versículo 18 que leímos ahorita, dice: pido también que les sean iluminados los ojos del corazón. Pero hay otra versión que dice: que Él alumbre los ojos de vuestro entendimiento. Es otra versión. ¿Se refiere a lo mismo? El corazón se refiere al entendimiento, es a lo que se quiere referir. Pero la versión más apegada al original, pues al sentido, está la palabra corazón. ¿Por qué, hermanos? Porque está hablando de que el entendimiento para algunos pudiera ser nada más entenderlo mentalmente, entenderlo racionalmente, entenderlo como diciendo sería bueno. Pero cuando dice que nos ilumine los ojos del corazón, habla de que vamos a actuar. Amén. No vamos a quedar en el plano de que sería bueno. Ya lo entendí, pues. Pero en el corazón dice, ahí entra también el hecho de ejecutar aquello que hemos entendido. Amén. Entonces, este pasaje que hemos leído, hermanos, aquí, si ha sido cuenta usted, es Efesios. Es la epístola de Pablo a los Efesios. Y Pablo escribe esta epístola o esta carta a los Efesios desde la prisión de Roma. Ahí está Pablo, orando en Roma, y no creo que andaba de turista Pablo ahí. No creo que andaba en el Vaticano, porque pues, ni existía, y tampoco anduviera ahí tampoco, ¿verdad, Pablo? Entonces Pablo está ahí orando por sus hermanos en una prisión romana. Y hablar, hermanos, de una prisión romana en el tiempo que Pablo está ahí es hablar de algo espantoso, maloliente, con el calor, con los vapores y con todo, una mazmorra, con grilletes en sus tobillos. Otra vez hemos hablado de esto, ¿verdad? Que los grilletes no estaban acojinaditos, no vaya a pensar. No tenían almohadillas ni nada, ¿verdad? Eran metálicos y a veces hasta de adrede con picos. Entonces cuando alguien se movía, se le enterraban aquellas cosas, y luego estar ahí años en prisión. Imagínense ustedes lo que esto significaba. Pero ahí está el apóstol orando por los hermanos de la iglesia de Éfeso. Y ahí está orando, está diciendo las palabras que ahorita leímos, está diciendo: Señor, permite que los hermanos de Éfeso, de la iglesia de Éfeso, ¿verdad?, sean iluminados con los ojos del corazón, para que puedan conocer la esperanza a la que fueron llamados, pero también sepan la riqueza de la herencia, y también sepan el incomparable poder que tienen en sus manos cuando nosotros creemos en ti. Eso está orando Pablo. ¿Y por qué está orando Pablo esto? ¿Por qué? Hermanos, y yo de paso les digo que nosotros como pastores oramos por ustedes también, para que Dios les permita que sus ojos del corazón, sus ojos del entendimiento sean iluminados, para que puedan mirar y puedan percibir con los sentidos, no solo físicos, sino con los sentidos. ¿Con qué sentidos? Lo voy a repetir otra vez. Una iglesia que nada más camina y actúa en base o con base en los sentidos físicos es una iglesia carnal. Y cuando digo carnal me refiero a una iglesia con muchos problemas. No se le acaba a un pastor viniendo uno tras otro: hermano, vengo a quejarme, hermano, fíjese que esto y fíjese que lo otro, y no estoy de acuerdo yo. Todos los sentidos carnales. Entonces Pablo, hermanos, era una persona que tenía como apóstol y como pastor, porque él tenía un corazón pastoral, no se las acababa con los hermanos carnales. Le hacían la guerra terrible. Y no era gente que le gustaba evangelizar, ni que le gustaba servir a los demás. Andaban viendo nomás a ver qué problema le levantaban a Pablo. Entonces, casi por nada Pablo está orando ahí: Señor, te pido que les abras los ojos del entendimiento, si no me van a comer vivo. Así que de paso le digo que estamos orando por eso, por alguna razón. No vaya a pensar mal, pero por alguna razón estamos interesados en que la iglesia vida despierte sus sentidos espirituales.
Porque cuando Dios te abre los ojos del entendimiento, ya no vas a actuar igual. Ya no vas a ver lo mismo, ya no vas a oír lo mismo, no vas a percibir lo mismo que antes, cuando solamente los sentidos físicos o carnales eran los que guiaban tu vida. No sé si esto te agrada que lo digamos, pero esa era la oración de un apóstol en medio de una cárcel. A toda hora él estaba clamando por ello. Entonces decíamos que tenemos sentidos físicos y espirituales. El asunto no es que ya no tengamos los sentidos físicos, los tenemos que tener. Son necesarios, pero deben estar también despiertos o abiertos los sentidos espirituales. Vean lo que dice aquí la Escritura, 1 Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es el hombre natural? Aquel que solamente se guía por los sentidos físicos, nada más. O sea, no hay nada que Dios lo esté guiando a algo, es nada más en su instinto carnal, en su instinto material, en su instinto natural. Y eso es un problema, eso es un peligro, ¿verdad? Para una persona, para un cristiano. Dice que no puede percibir las cosas del Espíritu. Ese hermano o persona carnal se ríe del espiritual, se carcajea del espiritual, se burla de la persona espiritual. Aquel que está diciendo: Dios me habló, anoche tuve un sueño y Dios me hizo sentir esto, ¿verdad? Percibo de parte de Dios. El carnal dice: está más chiflado esta persona. Amén. Pero vea también lo que dice 2 Corintios 4:4. Dice: en los cuales el Dios, con minúscula, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Está diciendo, hermanos, que Satanás está interesado en que tus sentidos espirituales no se manifiesten, que tus ojos estén cegados, que tus oídos estén cerrados para oír la voz de Dios, que nunca sientas la voz de Dios, que cuando leas la palabra no haya ni un rema ahí que te hable directamente. Lees la Biblia como leer el periódico, pero no hay nada que salte a tu vida donde Dios te redarguya, donde Dios te rete, porque están cegados los sentidos. Dice: el Dios de este siglo. ¿Quién es el Dios de este siglo? Satanás. Es el Dios de este siglo. Y hermanos, muchas veces nosotros caemos en ese juego del Dios de este siglo. ¿Amén? Ok, hermanos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando Dios nos abre los ojos del entendimiento? Es una pregunta. ¿Qué pasa si tú, por ejemplo, tienes cerrados los ojos del entendimiento? Como cristiano, pero tienes los ojos cerrados del entendimiento, los ojos espirituales están cerrados, los oídos espirituales están cerrados. ¿Qué pasa? Estás en un problema grande. Pero imagínate que Dios te abre los ojos del entendimiento y tú puedes mirar lo que Dios quiere que mires. Puedes oír lo que Dios quiere que oigas. Que dijimos que había un problema, ¿verdad? Tú tienes un problema familiar, tienes un problema del tipo que sea. Con los ojos cerrados y los oídos cerrados espiritualmente está ese problema. Cuando Dios los abre, ¿está el problema, sí o no? Sí, está igualito el problema. Igualito. Entonces, ¿para qué te sirve tener los ojos o los oídos abiertos espiritualmente? ¿Qué es lo que cambia? Cambia tu actitud, cambia tu visión, cambia tu estrategia, cambia tu manera de atacar o defenderte ante aquel problema. Me estoy explicando, hermanos, porque esto que estoy diciendo es clave y si no me captas aquí, ya no me vas a captar lo demás también. Si te distrajiste, ya no le vas a entender a lo demás. Lo voy a repetir un poquito. Estamos como iglesia, como cristianos, en mi casa, hay un problema grande.
Pero si tengo oídos espirituales cerrados, ojos espirituales cerrados, pues no sé cómo hacerle. Tengo un problemón ahí. Pero ¿qué pasa con el cristiano que sí tiene los oídos y los ojos espirituales abiertos? Vamos a mirar lo que Dios quiere que miremos. Y el problema no lo vamos a ver igual, aunque está igualito que el del otro que tienes oídos espirituales cerrados. Es el mismo problema, está igualito el problema, pero tú lo tienes abiertos los ojos o los oídos espirituales. ¿Sirve o no sirve tenerlos abiertos? Sí, porque la actitud va a ser diferente. Amén. Pablo decía, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. ¿Qué está diciendo Pablo ahí? Que cuando estás regocijado no hay problemas. No está diciendo eso. Está diciendo que aunque haya problemas, tú puedes tener la capacidad de regocijarte, porque tu actitud, también dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, ese problema vas a poder enfrentarlo. Lo voy a plantear de otra manera. No sé si algunos de ustedes aquí les hayan hecho una operación muy peligrosa. No sé, cerebral, cardíaca o del riñón. Sobre todo lo neurológico. Tenemos ahí un cirujano que va a operar. Pero el cirujano está borracho. Imagínate, ¿no? Va a operar el cerebro y está borracho o está desvelado, ¿no? ¿Será lo mismo que un cirujano que está despierto y sobrio que el que está borracho o desvelado? ¿Será lo mismo? ¿El problema del paciente es el mismo? Sí. ¿Tiene ese problema? Sí. ¿Tiene ese tumor? Sí. Ahí está el paciente. El reto es ese. Pero ¿quién es el que está en ventaja o desventaja? El que tiene sus ojos bien abiertos, su mente clara. Así es, hermano, el que tiene los ojos o los oídos espirituales de parte de Dios ante el mismo problema que tiene el otro, que tiene el mundo. Amén. Por eso entonces Pablo está orando por la iglesia. Señor, ábrenle los ojos del entendimiento, porque si los tienen abiertos van a poder saber cómo actuar. Y hermanos, una iglesia que no sabe cómo actuar, pues no sé cómo se le puede llamar a esa iglesia. Que no sabe cómo actuar. Va y viene, pero no pasa nada. Porque no entendemos, y el diablo sí sabe, hermanos, cómo adormecer nuestra vida cristiana, nuestra espiritualidad. Hermanos, ¿qué significa entonces? ¿Qué significará tener que nuestro entendimiento sea alumbrado? Así dice la Biblia, que sea alumbrado vuestro entendimiento. Él ora por eso. ¿Qué significa? Significa, hermanos, tener una capacidad de discernimiento con una sabiduría que viene de parte de Dios. Lo repito, tener alumbrado el entendimiento significa, hermanos, tener una capacidad de discernimiento con la sabiduría que viene de Dios. ¿Sí? Fíjense cómo nosotros podemos tener sabiduría de Dios. En principio tenemos que decir que en la palabra de Dios, aquí en la Biblia está el compendio de sabiduría que no hay en ningún otro libro, en ninguna otra filosofía, nadie puede superar la riqueza de sabiduría que está aquí. Pero la pregunta es esta: ¿por qué hay gente que lee la Biblia y no es sabio? Y hay otro que la lee y a lo mejor no tiene la escolaridad, no tiene los conocimientos, no sé, teológicos o qué sé yo, que tiene el otro. Pero el otro sí es sabio. Entonces, hermanos, no es la información solamente la que nos hace sabios. No. Aquí Pablo está pidiendo, hermanos, a Dios por la iglesia de Éfeso, y le dice, para que le des sabiduría y revelación. Esta palabra, hermanos, no solo tenemos que estudiarla, tenemos que pedir al Señor que sabiduría que viene de la revelación de la palabra. Cuando aquí habla de las cartas de Pablo, por ejemplo, las epístolas o cartas de Pablo, fueron dirigidas a personas, fueron dirigidas a iglesias,
A la iglesia de los Corintios, a la iglesia de los Romanos, a la iglesia de Colosas, de Filipos, etc. Pero cuando yo me apropio de esa palabra, cuando yo me apropio de esta palabra para mí, entonces Dios empieza a darme revelación. Hermanos, la palabra de Dios no es pasiva. Ese libro viejo ya se escribió hace cuántos años. Es viva y eficaz. Es pertinente, ¿sí?, para este tiempo, ¿sí? Esta carta está recién escrita para mí. Y entonces Dios me va a empezar a hablar porque Dios es un Dios personal. Y Dios sabe el problema que yo tengo, Dios sabe la situación que yo tengo, Dios sabe lo que... Entonces Él me empieza a abrir los ojos espirituales, me empieza a abrir los oídos espirituales para que esta palabra yo la pueda aplicar, yo me la pueda apropiar, y entonces Dios me va a dictar cómo actúe yo. Y eso es revelación. Hermanos, Pablo era un hombre que tenía mucha sabiduría de parte de Dios, y él tenía una revelación diaria de parte de Dios. Dios le estaba revelando todos los días a Pablo en base pues, a su palabra, ¿sí? No era toda la Biblia, porque nada más tenía el Antiguo Testamento, no existía el Nuevo Testamento. De hecho, él es un autor del Nuevo Testamento en gran medida. Entonces, hermanos, Pablo está diciendo: yo no puedo concebir a una iglesia que viva sin revelación. Hermanos, es curioso, pero la revelación es como el oxígeno al que tenemos que estar nosotros conectados todo el tiempo cuando vamos a la palabra de Dios. A alguien le pasa que al leer la Biblia se duerme. No me contesten, porque no es mi intención evidenciarlo. Pero cuando Dios nos está dando revelación, no nos podemos dormir. Dios nos está hablando, y esto es para ti, mira, esto y esta situación, y todo lo acomodamos a cómo está nuestra situación, porque a Dios le interesa resolver nuestra situación. Y lo va a hacer a través de la palabra, de la misma Biblia, que es para millones de personas en el mundo. Pero Dios conoce tu asunto, y Dios te da una palabra de revelación específica para ti. A mañana yo voy y checo con un dedo, con la huella digital, y aparece mi cara ahí. Nos parecemos en la huella, pero no son iguales. Pues Dios tiene una revelación para ti todos los días. Pero si tú no la recibes, ni hoy, ni mañana, ni la semana que entra, ni el mes que entra, es como si te quitaras el oxígeno. Y no hay vida ahí. No hay vida. Por eso Pablo está orando. En la cárcel, dice Pablo, no está diciendo Pablo, cuando salga de aquí de la cárcel, en cuanto salga, voy a empezar a orar por mis hermanos. Él dice, es que es urgente clamar por revelación. No se puede vivir la vida cristiana, ¿verdad?, sin sabiduría de Dios, sin revelación de Dios. Porque la gente entra en lo religioso, entra en lo litúrgico, en lo rutinario, ¿verdad?, en las vanas repeticiones, porque no hay vida allí. ¿A cuánto les gusta saber y pensar que tenemos un Dios personal? No nomás Dios de las multitudes, sino Dios personal. ¿Verdad que sí? Cuando viene un hombre importante, un político, alguien prominente, vemos así en las imágenes donde la gente desesperada, ¿verdad?, y los barandales ahí para tocar a la persona. Y se le va y no lo tocó, y se va para allá para ver si lo toca ahora. Nomás para tocarlo. Cuando Dios quiere tener una relación con nosotros todos los días, Él, el Dios de toda la gloria, tocarnos y hablarnos en el problema, en la situación, en el ministerio nuestro, en el liderazgo nuestro, personalizado, todos los días. ¿Tendrá razón Pablo para estar preocupado por la iglesia, de que Dios le abra el entendimiento y le dé capacidad de recibir revelación todos los días? Que no se conforme la iglesia de Éfeso, ni ninguna iglesia, con ir y venir sin estar conectado con lo que Dios quiere transmitirnos todos los días. Amén. Para mencionar un poquito casos de personajes bíblicos donde Dios mantenía abiertos los ojos o los oídos del entendimiento a personas de la Biblia. Por ejemplo, Abraham. Aquí, pues los que conocen un poquito más la historia van a entenderlo más rápido, ¿verdad? Abraham y Lot, ¿se acuerdan? Abraham sale
El Señor le dice, sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Pero Abraham no estaba viendo con estos ojos, no estaba oyendo con estos oídos, porque Dios le estaba hablando. No se le aparece en carne y hueso, no. Dios en espíritu, ¿verdad?, le puede hablar a un hombre que puede oír y puede ver. Y entonces tan es así que Abraham tiene abiertos sus oídos y sus ojos, que obedece a Dios. Y dice, y sale Abraham caminando como viendo al invisible. Entonces, Dios puede tratar con una persona que le hace caso a Dios, ¿o no? El que dice, pues no sé si sería Dios, a lo mejor es el chamán, no sé quién sería, pero no tenemos claridad. Pero cuando tenemos oídos abiertos, oímos clarito que Dios nos está hablando. Pero tenemos que ser obedientes. Ahorita decíamos, ver, ¿para qué? Para entender y obedecer. Si Dios te habla y tú entiendes, Dios espera que no te quedes en el entendimiento, sino que vayas y lo ejecutes. Si no, entonces ya Dios no te va a hablar tan claro, o no lo vas a oír tan claro. Pues así a veces estamos los cristianos, que Dios nos habla y oímos otra cosa, no lo que Dios nos está diciendo. Amén. Entonces, hermano, Abraham oía la voz de Dios, podía oír la voz de Dios. Entonces llega un momento en que Abraham, cuando él sale con su sobrino Lot, y caminan, no sé cuántos kilómetros caminan, ¿verdad? Pero allí caminando, ellos llevaban pues ganados en el camino, ¿verdad? Cada quien, Lot como su sobrino, pero se cosía aparte, pero era su sobrino, y Abraham. Tenían sus ganados, sus gentes, sus trabajadores. Llega un momento en donde los trabajadores de unos y de otros se pelean por el agua de los pozos y de los animales y no sé cuánto. Hay pleito en el ejido, ¿no? Como dicen. Y entonces Abraham tiene que hablar con Lot y le dice, mira Lot, querido sobrino, pues sí, eres mi sobrino y todo, pero está este problema. Entonces le dice, es necesario que nos separemos. Tú con tus ganados por un lado y yo por otro lado. Es más, le dice Abraham, fíjate, Abraham, le dice al sobrino, si tú escoges la llanura, yo me voy por el desierto. Pero si tú escoges el desierto, pues yo me voy por la llanura. Y entonces Lot, a diferencia de Abraham, Abraham tenía los oídos espirituales abiertos, oía la voz de Dios, tenía sus ojos espirituales abiertos, tenía sabiduría, tenía entendimiento, tenía revelación de parte de Dios. Abraham. Por eso él en la confianza no estaba Abraham, ojalá que escoja el desierto para yo escoger la llanura. No estaba así. No, él decía, yo sé que por donde yo me vaya, Dios me va a bendecir. Pero el tremendo del sobrino de Abraham, que se llamaba Lot, dijo, no, pues, ¿qué miró? La llanura había muchos árboles, mucha vegetación. Ve ahí en la orilla del río, verde, muchos álamos, muy bonito. Y por otro lado, ni las cachorras quieren estar. Pues a él dijo, yo no me voy por ahí. Entonces, como abusando del tío, él dijo, pues yo me voy por la llanura, dijo él. Entonces él pensó, hermanos, con estos ojos, miró con estos ojos, oyó con estos oídos y maquinó carnalmente. Y escogió, hermanos, dónde criar sus ganados, pero no pensó en la crianza de sus hijos. Y eso fue terrible. Se fue y se alojó ahí en las alrededores de Sodoma y Gomorra. Pero él iba viendo con los ojos y con los sentidos materiales. Por eso les digo, hermanos, que cuando como cristianos nosotros y vamos por la vida como va cualquier persona que no conoce a Dios, no nos va a ir bien. No nos va a ir bien. Hay cosas que tenemos que decir no a esto. No, pero mira qué suave está. No. Donde yo me vaya, Dios me va a bendecir. Si yo estoy actuando correctamente. Y entonces, ¿qué pasó allí? Hermanos, yo quiero preguntarte a ti también, ¿qué gobierna tu vida? ¿Los sentidos físicos o los sentidos espirituales? ¿Qué te controla? ¿Qué te guía? ¿Por qué te vas guiando tú? ¿Por cuál de ellos? Cuando nos guiamos por los sentidos físicos, carnales, pues, es cuando experimentamos miedo. ¿Qué más? Tristeza,
confusión, ansiedad, coraje, frustración, porque los sentidos nos van a traicionar. En algún momento vamos a salir perdiendo. Yo les pregunto, fíjense, mientras que Lot se va por ahí y le va muy bien aparentemente, pero llega un momento en que tiene que perderlo todo. ¿Saben por qué? Porque Dios decide destruir las ciudades de Sodoma y Gomorra. Y entonces, ¿cómo sale Lot? Con una mano por delante y otra por atrás, huyendo, ¿verdad? Echó a perder todo lo que tenía para su familia porque escogió con los sentidos físicos. Y los cristianos a veces escogemos por los sentidos físicos. No nos vamos, no decimos, Señor, dame sabiduría, dame entendimiento, revélame qué es lo que yo debo hacer. Amén. Hay otro caso, el caso de Eliseo. Eliseo, ¿sí recuerdan al profeta Eliseo? Eliseo tenía un criado llamado Giesi, ¿sí? Y entonces Eliseo, como profeta de Dios, tenía sus ojos, imagínense, era profeta, era vidente, él podía ver lo que otros no ven, porque tenía sus ojos espirituales abiertos, sus oídos, él oía la voz de Dios. Él vivía en el reino del norte. Acuérdense que había reino del norte y reino del sur, reino de Israel, reino de Judá. Entonces él era profeta en la parte norte, y entonces tenían como vecinos al norte a los sirios, y los sirios eran enemigos de Israel, siempre estaban atacando a Israel. Era la intención. Pero la fortuna de Israel era que Israel tenía profeta de Dios que se llamaba Eliseo. Entonces fíjense, cuando los sirios planeaban atacar a Israel, ¿quién cree que se enteraba? ¿Quién cree que se enteraba rápido? Eliseo. No crean que porque tenía, ¿cómo se llama? Un satélite, o porque tenía antenas allá. No existían todavía, pero ya existía el poder de Dios, de revelación. Entonces Dios le decía a Eliseo, los sirios vienen a atacar a Israel por aquí, por la orilla del río, y que por acá, y que por la parte de atrás. Entonces, ¿qué hacía Eliseo? Rápido iba y le decía al rey, oh rey, vienen a atacarte los sirios, y por aquí, por allá, de una manera mejor que los sistemas que tienen de inteligencia ahorita, Rusia, Ucrania y todo, la OTAN. Ya Eliseo tenía esa capacidad, pero de parte de Dios. Entonces, tanto que el rey de Siria, cada vez que quería atacar, no le funcionaba. Dice, ¿qué está pasando aquí? Hay uno infiltrado aquí entre nosotros, decía, y vamos a ver quién es. Y dijo uno, no, señor, le dice al rey de Siria, lo que pasa es que en Israel hay un tremendo profeta, y Dios le habla y le explica lo que hace el profeta. Pues vamos a ir a por él a su casa y lo vamos a darle cuello, ¿no? Y entonces van los sirios y lo rodean. Él vivía en una ciudad llamada Dotán, donde vivía Eliseo. Entonces rodean, ¿verdad?, la ciudad, pero para ir a sacar a Eliseo y llevárselo y sacrificarlo por allá, así como levantarlo. Y entonces cuando lo rodean, se levanta en la mañana, muy temprano en la madrugada, Giesi se levanta muy tempranito. Y entonces cuando se levanta, miró un montón de ejércitos sirios alrededor. Sí, los soldados estaban ahí, ya iban a agarrar a Eliseo. Cuando él sale y los mira, un montón de soldados por todos lados, y va y le dice a Eliseo, ven para que veas cómo estamos. Y Eliseo pues no le hacía caso, no seguía el rollo. Dice, no te preocupes, no, es que está lleno de soldados afuera, nos van a matar, y que saben que no te preocupes. Y como estaba terco Giesi ahí, ¿qué hace Eliseo? Señor, le dice, este criadito que me diste, ¿no? Le dice, ábrele, ¿qué? Los ojos. ¿Cuáles ojos? Los espirituales. Los físicos ya los tiene abiertos, y ese es el problema, porque está viendo todo lo malo. Todo lo contrario, ábrele por un momento, ábrele los ojos espirituales para que vea que son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Amén. Y en ese momento, hermanos, los ojos de Giesi se abren, espirituales, y el susto que se da es mayor todavía.
Era un susto bueno, ¿no? Se da cuenta que estaban rodeados mucho más, ¿verdad? Soldados del ejército de Dios. Soldados, dice, y carros de fuego. ¿Quién sabe cómo sería eso? Pero carros de fuego. Se impresiona Giezi, ¿verdad? Y se da cuenta, hermanos, que la realidad espiritual siempre superará a la realidad física. Y cuando nosotros nos guiamos por la realidad física, nos deprimimos y decimos, Señor, pero ¿cómo es posible que me tengas así si yo soy tu hijo? Con ganas de decir, Señor, ábrele los ojos tantito para que vea la realidad espiritual. Dios tiene un propósito a veces. Dios tiene un proceso en nuestra vida y está trabajando en él. Por eso permite que ciertas cosas estén ocurriendo. Amén. Y hermanos, es un ejemplo claro aquí de un hombre con los ojos físicos abiertos, pero con sus oídos espirituales cerrados. Giezi. ¿Ah? Pero un hombre con los ojos ciertamente físicos abiertos, pero no dándole tanta importancia a eso, sino que más bien con sus ojos espirituales abiertos. Si no, no fuera profeta de Dios. Por eso él podía oír la voz de Dios, podía él adelantarse. Hermanos, el que tiene la revelación de Dios vive un paso adelante de los demás. El profeta tiene que tener esa capacidad de ver más que los demás. Y sin ser profetas nosotros, Dios nos va a revelar, hermanos, para que demos los pasos correctos. ¿Sí? Ok, vamos a ver otro caso, otro personaje, Saulo de Tarso. ¿Sí saben quién es Saulo de Tarso? Es el apóstol Pablo. Así se llamaba antes de convertirse al Señor. Era Saulo de la ciudad de Tarso. ¿Cómo era él? ¿Tenía sus ojos físicos abiertos? Sí. Él estuvo presente cuando estaban apedreando a Esteban ahí en la plaza y él vio cómo lo despedazaban a pedradas y cómo cayó ahí, muerto, ¿verdad? Despedazado, lapidado, ¿verdad? Por causa de predicar el evangelio. Dice la Biblia, y Pablo consentía en su muerte. Y no solo le bastó eso, sino que va y pide cartas de autorización a las autoridades religiosas para que le permitan ir y perseguir a cristianos, azotarlos y meterlos en las cárceles y toda esta barbaridad. ¿Qué sentidos tenía él abiertos? Pablo, sentidos físicos, sentidos carnales. Pero ¿qué pasa en la vida de Pablo? Dice la Biblia que yendo él por el camino rumbo a Damasco, una luz del cielo, dice que lo cegó, tan intensa que lo cegó, dice que cayó de su cabalgadura, y ahí, hermanos, sus ojos, ¿qué? Espirituales, y sus oídos espirituales fueron abiertos y empezó un diálogo entre Jesús y él. Amén. ¿Quién eres, Señor? ¿Verdad? Y el Señor le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y hermanos, a partir de allí, la vida de Pablo da un vuelco. Y entonces él ya no camina con sus sentidos físicos. Él no es lo que lo están guiando, ahora son sus sentidos espirituales. Por eso, hermanos, Pablo, toda su vida fue productiva a partir de allí, y Dios lo usó tremendamente, porque él nunca permitió que sus sentidos espirituales se apagaran. Nunca permitió que sus ojos espirituales se cerraran, ni sus oídos. Por eso Dios lo usó. Por eso él está orando en la cárcel ahora, para que Dios abra esos sentidos en la vida de sus hermanos. Y quiero mencionar uno más para cerrar con estos ejemplos, ¿verdad? Hay una historia en la Biblia, en el Nuevo Testamento, después de que Cristo muere, se estuvo apareciendo, ¿cuántos días? A sus discípulos. 40 días se aparece a unos, a otros y a otros y a otros. Pues en una de esas experiencias dice la Biblia que van dos de los discípulos muy tristes caminando de Jerusalén a un pueblito que está cerca a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Está un pueblito que se llama Emaús. E iban pues estos dos discípulos muy tristes caminando y platicando, ¿verdad?, de lo que había sido la experiencia de caminar con Jesús. De lo que había sido lo bonito y lo esperanzador que había sido caminar con Jesús, cómo sanaba a los enfermos, cómo levantaba a los muertos, cómo hacía tantas cosas. Pero finalmente lo habían matado. Finalmente todo había terminado. Hay que devolverse a Emaús, a seguir en lo que antes estábamos, porque tan bonito y tan esperanzador que estaba todo, pero ya se acabó todo.
Y van platicando de estas cosas a Emaús, cuando de repente dice la Biblia que un personaje se les empareja en ese caminar a Emaús. Un tercer personaje se empareja y les empieza a preguntar: ¿qué es lo que vienen platicando? Díganme para meterme en la plática yo también. No, pues venimos platicando de las cosas que han sucedido en estos días, ¿verdad? Y Jesús todavía no. ¿Y qué ha sucedido? Le dice todavía no, para picarle ahí, ¿no? Bueno, que eres forastero, tú que eres el único que no sabe lo que ha pasado. Y empiezan a platicarle las historias. Y vea, Jesús está diciendo: ¿cómo es posible, verdad? Tanto que yo les dije que iba a morir, pero al tercer día iba a resucitar. Entonces como que no les cayó el 20. Y hermanos, van platicando los tres en el camino. Y al llegar a Emaús, dice la Biblia que Jesús hace como que va de paso, como que va de paso y le dice: Jesús le dice: no te vayas, quédate con nosotros. Ya es tarde y es peligroso andar por estos caminos. No sé que te vaya a pasar algo. Imagínense a Jesús, ¿no? Más que lo que le había pasado en la cruz, ya no había nada, ¿no? Entonces Jesús pues acepta la invitación, se sienta con ellos a la mesa porque seguramente era hora de cenar. Y entonces, hermanos, ahí a Jesús por alguna razón le dan el privilegio de partir el pan. Y dice la Biblia que cuando están ahí partiendo el pan, en ese momento sus ojos se abrieron y lo reconocieron. Fíjense qué tremendo caminar con Jesús y no reconocerlo. ¿Qué nos enseña a nosotros esto? ¿Qué nos enseña a nosotros? Fíjate, dice la Biblia que cuando ellos abrieron los ojos y reconocieron que era Jesús, no sé qué les pasaría por su mente en ese instante, pero dice la Biblia que Jesús se desapareció de su vista en ese instante. Pero eso no fue para que cayeran de nuevo en una depresión, sino que ya tenían los ojos abiertos. Dice que en aquella misma hora, no sé si terminaron de cenar o ni cenaron siquiera, yo no sé, pero dice que en aquella misma hora se levantaron. ¿Qué hora serían? Pero no era de día, era de noche ya. En esa misma hora se regresaron, hermanos, 11 kilómetros de vuelta para Jerusalén, a buscar a los discípulos y platicar que sus ojos habían sido abiertos. Y desde ese momento, de esa hora, hermanos, estos dos discípulos se unieron a otros discípulos, los cuales habían tenido una experiencia similar. Y los encontraron ya noche y estaban reunidos en una casa platicando: a mí se me apareció también el Señor y mis ojos fueron abiertos. Y el otro decía lo mismo y lo mismo y lo mismo. Hermanos, ya no cesaron. No cesaron, día y noche iban y extendían y avanzaban. Dice la Biblia que estaban trastornando, en el buen sentido de la palabra, el mundo de aquel tiempo. ¿Saben por qué? Porque sus ojos habían sido abiertos. Hermanos, si nuestros ojos del entendimiento no son abiertos, nuestra vida no se va a revolucionar. Nuestra vida va a ser religiosa, nuestra vida va a ser pasiva, nuestra vida va a ser ¿cómo se dice? De queja, de murmuración, de tristeza, de confusión. Pero cuando los ojos se abren, hermanos, y los oídos también, Dios dice: a ti te voy a hablar, a ti te voy a usar. Y hermanos, hay una vida plena en nosotros cuando nuestros sentidos están abiertos. Yo les decía hace un momento que no podemos depender entonces, hermanos, de solamente información. Está lleno el mundo de gente informada, ¿sí? Está lleno de filósofos, está lleno de ¿qué más? De maestros, está lleno de teólogos inclusive, de científicos, mucha información, inclusive de muchos estudiosos de la Biblia, pero que descuidan un aspecto muy importante. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Qué debo esperar yo cuando lea la palabra? ¿Qué debo esperar que ocurra? Que Dios me revele a mí personalmente lo que me quiere decir en ese versículo. O cuando Dios me lleva en el espíritu, ¿verdad? En esa sensibilidad, me lleva a pasajes que yo creo que yo los escogí, que yo creo que sería bueno leer y que sería bueno el Señor me está mandando ahí. Y cuando estoy leyendo, salta la palabra. Dios me revela y me hace llorar y me levanta de ahí, así como los que se levantaron de Emaús, y empezamos a actuar y decir: Dios me mostró algo y yo lo creo. Amén. Y entonces, hermanos, la revelación depende de tu relación con Dios.
La revelación depende de tu relación con Dios. Si tú no te relacionas con Dios, Dios no te puede revelar nada. Amén. Entonces la intimidad con Dios nos trae esa experiencia de la revelación de la palabra de Dios. Cuando tú tienes revelación de Dios a través de su palabra, hay sabiduría en ti, de parte de Dios. Y cuando tienes sabiduría de Dios, tú puedes, hermanos, puedes aclarar cosas que estaban mal en tu vida. Tú puedes corregir cosas que estaban mal en tu vida. Pero hay otra cosa muy interesante. Tú puedes innovar. ¿Sabes qué es innovar? Traer algo nuevo que no existía. Porque Dios te lo revela. Pero está en su palabra. No innovar cosas raras ahí, no. Cosas de su palabra. Si no, hermanos, ¿para qué queremos revelación? Para ser religiosos no necesitamos revelación. Amén. Para ser conocedores de la Biblia no necesitamos revelación, nomás léela. Y peleate con medio mundo con la Biblia. No es para eso la palabra. Cuando Dios te revela, tiene sentido. Dios movió a la iglesia primitiva como Él quiso, porque la iglesia permitió que hubiera revelación en su vida. Ahora, yo te pregunto una cosa. ¿A cuántos les gustaría tener sabiduría y revelación de parte de Dios? A ver, yo quisiera, es una pregunta. ¿A quién le gustaría que Dios les diera revelación de su palabra? Sí, veo muchas manos levantadas. A ver, bájala tantito. Si Dios ya te vio esa mano levantada. Pero si Dios te empieza a revelar cosas en la Biblia, Dios te va a dar entendimiento. Primero, vemos. La revelación es ver. Vamos a tener entendimiento. Y después de entendimiento, ¿qué sigue? Obedecer lo que el Señor nos hizo entender. Pero hay un problema aquí. Que cuando tú empiezas, por la revelación que Dios te dio, empiezas a adquirir ciertos elementos de discernimiento, entonces tú vas a cambiar cosas, tú vas a corregir cosas, tú vas a innovar cosas, y a otros no les va a gustar lo que estás haciendo. ¿Tú crees que a Pablo le caía muy bien a los religiosos? ¿Sabes por qué no le caía bien Pablo? Porque Dios le revelaba cosas de la palabra. Y los religiosos, los fariseos, los saduceos, los esenios, odiaban a Pablo, diciendo que Pablo había sido fariseo. Pero lo odiaban, ¿por qué? Porque Pablo decía, es que la palabra de Dios dice así. Dios le estaba revelando cómo se tenían que hacer las cosas. Amén. Entonces, hay gente que no quiere problemas. Dice, no, mejor yo así, no quiero problemas. Entonces, no le pida revelación a Dios. No le pida, no escudriñe las escrituras, porque en ellas vas a encontrar cosas que te van a dar vida eterna, pero también cosas que te van a lanzar a hacer cosas que Dios quiere hacer aquí y ahora. Si te la quieres pasar bien sin problemas, esta palabra no es para ti. Debí haber preguntado antes de comenzar el culto, ¿verdad? ¿Cuántos quieren que ser transformados, pero hacer lo que Dios quiera? No quieren problemas. Entonces, si quieren ya se pueden ir. Los que no quieran, solamente los que se quieran sentir retados por la palabra, se quedan aquí. Pero no pregunté, así es que ni modo, ¿no? Así que hermanos, Dios está buscando gente entendida, sensible a su voz. ¿Quién va a oír la voz de Dios? El que tiene su oído despierto, abierto. Dios quiere mostrarte cosas. ¿Y quién las va a poder ver? El que tiene sus ojos abiertos. Giesi tenía los ojos espirituales abiertos. ¿Verdad que no? Por eso estaba asustado. Por eso estaba frustrado. Por eso estaba aterrorizado. Pero ¿cómo estaba Eliseo? ¿Cómo estaba? Ante la misma circunstancia, los dos tenían la misma circunstancia, ¿sí o no? Eliseo y Giesi, los dos tenían la misma circunstancia, estaban rodeados por ejércitos enemigos y uno estaba aterrorizado. Y con sus ojos físicos abiertos, pero los espirituales estaban cerrados. ¿Y cómo estaba Eliseo? Quitado de la pena.
Y él estaba diciendo, ahorita vamos a ver lo que va a pasar. Que se va a poner bueno, ha de haber dicho Eliseo por dentro. Y se puso bueno. Se puso bueno. ¿Por qué se puso bueno? Porque Eliseo, cuando me regreso a la historia de Eliseo y Giesi, ¿verdad? Que ya están todos los ejércitos, unos y otros ahí. Dice Eliseo, Señor, te pido que en este momento les traigas ceguera física a los soldados sirios. Y en ese momento, ¿Dios respondió o no respondió? Trajo ceguera a todos los del ejército sirio. Estaba hablando un hombre, hermanos, con los ojos espirituales abiertos, con los oídos espirituales abiertos. Y entonces, ¿qué hace Dios con nuestras oraciones cuando tenemos los sentidos espirituales abiertos? ¿Qué hace Dios con nuestras oraciones? ¿Qué hace Dios? Ahí está un hombre hablando con autoridad. Señor, trae ceguera a todos los... Está hablando con autoridad. Y el mismo Dios le responde. Y hermanos, nosotros queremos, y ahí les va esto, nosotros queremos que con los 5 sentidos físicos, carnales, abiertotes, y con los 5 o los 20 o los que sea espirituales, cerrados todos, Señor, te ordeno. Está pidiendo al Señor que haga lo que quiera y no lo hace el Señor y nos enojamos, nos frustramos. ¿Y dónde está Dios? Y que para acá ya no voy a ir a las oraciones los miércoles porque Dios ni me responde. Dice Dios, pues no vayas. Si no quieres, no vayas. Pero cuando pedimos, hermanos, esa capacidad de tener discernimiento, hermanos, Dios nos va a usar. Las oraciones nuestras van a tener las declaraciones, porque aquí no estaba orando propiamente Eliseo, estaba diciendo, Señor, casi estaba como ordenando, estableciendo cosas. Amén. Y qué bonito cuando en una iglesia hay fe y hay amor. Pero eso son los primeros pasos, hermanos. La primaria, ¿no? Pero hace falta la secundaria, la prepa, la universidad. Entonces el cristiano que comienza con amor, ama a todos, el cristiano nuevecito, ¿verdad? Tiene fe sencilla y ama a los hermanos. ¿Está bonito eso? ¿Sí o no? Pero ¿es suficiente? ¿No? ¿A qué tenemos que llegar? A tener entendimiento, tener sabiduría que viene de parte de Dios y tener una práctica ¿de qué? De revelación de parte de Dios todos los días. Como el oxígeno que decíamos ahorita. Te quitan el oxígeno y empiezas a atarantarte, los problemas te atarantan, no sabes qué hacer porque no hay revelación de la palabra de Dios. Amén. ¿Cómo queremos vivir nosotros en este tiempo? Yo no sé, yo sé que esta palabra no es tanto de gloria a Dios, aleluya, pero es necesario decirlo, ¿verdad? Que así como Pablo oraba ahí en la cárcel por la iglesia de Éfeso, nosotros, como platicamos como pastores, decimos cómo necesitamos también que la iglesia viva con los sentidos espirituales abiertos. Y a veces decimos, y se los voy yo, ¿no? Ella, mi esposa, a confesar que es un tanto desgastante cuando hay problemas en la iglesia producto de que alguien no está con sus sentidos espirituales abiertos. Pero el que los está viviendo, el que está en activo, ¿verdad? En esa relación e intimidad con Dios, nos ayuda a pastorear. Nos ayuda a pastorear, nos anima, siempre tiene una expresión de victoria y de planes y vamos a hacer aquello, hermanos. Ya el Señor me mostró, pues gloria a Dios. Pero no todo mundo, ¿verdad?, vive esa experiencia. Y no tiene necesariamente que ver con los años de cristiano. Alguien puede tener poquito y ya vive, ¿verdad?, con esa sensibilidad de que Dios le habla, Dios le muestra, Dios lo impulsa, ¿verdad?